Listo. Muy bien. Entonces, las células tienen dos mecanismos principales de comunicación. La primera es una comunicación de tipo química y la otra es una comunicación de tipo eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues como su nombre lo indica, si es una comunicación de tipo química, todo está basado a través de reacciones químicas, es decir, a través de interacciones que pueden ser de tipo electrostático, dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, eh, fuerzas de Van der Waals, etcétera. También puede haber, por ejemplo, cambios conformacionales que se están ocurriendo, es decir, literal, se están moviendo directamente los enlaces. Entonces, eso genera un cambio directamente en la estructura de las proteínas que se van a unir. Por otro lado, tenemos la comunicación eléctrica. En este caso de la comunicación eléctrica, como su nombre lo indica, está a través de electrones. Y en este caso, como las células son pequeñas bolsas de agua, pues en su interior tienen iones, ya sea cationes o aniones. Entonces, el hecho de que sean bolsas de agua con sales disueltas, pues va a facilitar bastante la comunicación eléctrica. Prácticamente la comunicación eléctrica que más o posiblemente hayan escuchado en algún momento es a través de la comunicación de tipo neuronal. Es decir, que siempre se ha mencionado que dentro del cerebro se generan pequeñas descargas eléctricas y que todo nuestro cerebro está en constante estimulación por esta vía. Y esto es principalmente porque estas corrientes están ocurriendo a través de las diferentes neuronas. Bueno, aquí les ponía interacciones, reacciones y formación de compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra o cómo decide la célula cuándo tomar la vía de las reacciones químicas y la vía de la comunicación eléctrica? Pues va a depender mucho de qué tan rápido queramos la respuesta. Si nosotros queremos una respuesta que no sea tan, digamos, acelerada, no sea tan necesaria, vamos a poder utilizar una reacción química porque podemos utilizar, además de que tenemos más variabilidad, es decir, podemos generar reacciones, formación de de nuevos compuestos, inclusive mecanismos de reparación se pueden realizar a través de este tipo de comunicación. Sin embargo, pues esta toma tiempo. Entonces vamos a llamarla que es una comunicación de tipo lenta. Y lenta entre comillas porque el orden de reacción está entre los segundos. Hasta ya muy tardada, minutos. Mientras que la comunicación eléctrica es prácticamente mucho más rápida, ya que la velocidad está en el orden de milisegundos. Entonces, técnicamente las reacciones que nosotros necesitamos o la comunicación que necesitemos que sea de manera inmediata, pues va a ser a través de una comunicación de tipo eléctrica, que es cuando normalmente tenemos alguna actividad directamente sobre el sistema nervioso central. Eso lo veremos un poco más adelante, pero de manera general serían las clasificaciones principales. La comunicación es muy importante porque al igual como la comunicación que tenemos nosotros de favorecer, de mandar un mensaje y de recibir un mensaje, de igual manera las células necesitan saber cómo está su ambiente, cómo está el entorno que los rodea y qué es lo que hace falta, que existe algún tipo de daño, tenemos algún tipo de necesidad, hay alguna emergencia para poder realizar algún proceso necesario. Entonces, todo esto nos permite definir exactamente cuáles son las necesidades y cómo va a responder el organismo frente a esta situación. Entonces, de manera general, todos los procesos fisiológicos y todos los procesos que estaremos viendo en el curso estarán resumidos prácticamente en 6 pasos. Yo les digo así 6 pasos realmente, que es una manera simplificada de lo que está ocurriendo. Y esto también permite entender algunos conceptos que se manejan en los libros, pero luego no se dan mucho, no se toman el tiempo para explicar de manera adecuada. Primeramente, el primer paso sale de una necesidad fisiológica. Puede ser una necesidad fisiológica o, como aquí menciona, un estímulo externo.
¿A qué me refiero con esto? Puede ser, por ejemplo, el reflejo de tener sed, es decir, tenemos un proceso de deshidratación en el organismo. Por lo tanto, la manera de interpretar esto es a través del reflejo de sed, que nos da esta sensación de sequedad en la boca. El reflejo del hambre también puede ser un estímulo, una necesidad fisiológica. Un estímulo externo puede ser, por ejemplo, la percepción de imágenes a través de los ojos o, por ejemplo, de sonidos a través del oído. Entonces, todos estos estímulos van a llegar directamente al órgano efector para poder continuar con el proceso de comunicación celular. Una vez que tenemos el estímulo o que llega, se desactiva la necesidad fisiológica, entramos a la liberación del primer mensajero. Normalmente este término lo obvian mucho en los libros y el primer mensajero son aquellos denominados neurotransmisores hormonas o inclusive algunos ligandos endógenos que se van a liberar. Es decir, en este caso aquí les pongo de ejemplo que se libera el primer mensajero y algunos neurotransmisores, como puede ser noradrenalina, histamina, serotonina, dopamina, ¿qué más existiría? Glutamato, GABA. Entonces, todos los primeros mensajeros van a ser liberados como necesidad por parte del órgano efector para poder llevar a cabo la transmisión del mensaje. Se le llama primer mensajero porque son los primeros que se liberan. Entonces, una vez que liberamos el primer mensajero, necesitamos que estos primeros mensajeros tengan un sitio de acción, que es el tercer paso. El tercer paso principalmente es buscar cuál va a ser el sitio donde van a tener su actividad. En este caso pueden ser receptores unidos a proteínas G, canales iónicos, receptores de tirosina sinasa, receptores nucleares, algunas enzimas o algún otro tipo de proteína. Es decir, ¿a dónde va a llegar esta molécula para poder continuar con el mensaje? Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, algunos ejemplos de receptores, por ejemplo, receptores 5-HT, que son directamente los receptores de la serotonina. Tenemos receptores nicotínicos que están directamente unidos a acetilcolina y también los receptores muscarínicos. Aquí les puse la clasificación de receptores que están unidos a acetilcolina. Una vez que se une al receptor, este receptor genera un cambio conformacional y permite la liberación del segundo mensajero. Posiblemente este término ya estén un poco más familiarizados o lo hayan escuchado hablar inclusive en sus clases de Pharma 1 o si han leído algún tipo de documentación relacionada con farmafisiología, les habrán mencionado mucho esto de segundo mensajero. Normalmente lo mencionan y dan una clasificación general, pero no explican de dónde sale o por qué es el segundo mensajero. Pues esto es simplemente porque el primer mensajero manda una señal y estos receptores liberan el segundo mensajero. De ahí podemos continuar con la liberación de otros mensajeros y podríamos denominarlos o catalogarlos como tercer, cuarto, quinto mensajero, ¿no? Pero los principales o los más estudiados son esta clasificación de segundos mensajeros. Aquí en estos segundos mensajeros vamos a ver que todos estos segundos mensajeros que están aquí mencionados los vamos a estar viendo a lo largo del curso. Entonces, técnicamente, el cuarto paso se repite muchísimo en lo que vamos a estar viendo del curso. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Tenemos el AMP cíclico, que vimos en la clase pasada más o menos cómo se formaba y cuál era más o menos su estructura. El calcio también, a pesar de que es un ion, tiene regulación importante en diferentes proteínas, diferentes procesos, tiene interacción y permite cambios conformacionales bastante interesantes dentro del organismo. Tenemos el inositol trifosfato, también abreviado como IP3, diacilglicerol, pues prácticamente un hermano del AMP cíclico, que es el GMP cíclico, que pues podemos más o menos, aquí aplicando un poco lo que les dije la clase pasada, si sabemos que la A es de adenosina, la G probablemente le suene a otra de las bases púricas, que es la guanina.
Y si les decía que la guanina con su azúcar terminaba en osina, pues sería guanosina. Entonces, técnicamente, la estructura del GMP cíclico es idéntica al MP cíclico, lo único que cambia es la base púrica, que en este caso es la guanina. Entonces, si ven la estructura de la adenina y de la guanina, pues se darán cuenta que nada más cambian ciertas posiciones de algunos metilos dentro de los anillos de las purinas, pero todo lo demás se mantiene igual. Entonces, el proceso de síntesis, que es a través de GTP, se necesita una enzima que es la guanilato ciclasa y vamos a generar GMP cíclico. Entonces, el proceso es lo mismo, solamente cambian ciertas estructuras, pero en esencia vamos a generar el mismo proceso. Entonces, prácticamente esto podrían como casi memorizarlo, el cuarto paso, de aprenderse cuáles son el nombre de los segundos mensajeros. Eso les ayudaría como más o menos a entender qué es lo que está pasando. Y después, dependiendo del sistema, vamos a incrementar, vamos a empezar a propagar o amplificar la señal, que en este caso es activación de enzimas, síntesis de proteínas, regulación de otras proteínas o inclusive transcripción génica o todo el proceso de traducción. Entonces aquí, digamos, el quinto paso puede ser un poco ambiguo porque dependiendo de la fisiología y de lo que estemos viendo, va a ser la respuesta con que va a tener el estómago, el órgano en general. Y finalmente, después de una serie de procesos, lo que nosotros observamos es el efecto fisiológico, es decir, la respuesta final que es consecuencia de una serie de cadenas de procesos dentro de la célula. Entonces, más o menos este esquema es lo que vamos a estar revisando en el curso. Si ustedes entienden el cuarto paso, simplemente en cada unidad vamos a estarle dando nombre al primer mensajero, cuál va a ser el que se va a liberar, y cuál va a ser el receptor al que se va a unir. Sin embargo, la mayoría del nombre de los receptores pues está ligado directamente al primer mensajero. Es decir, si el primer mensajero es una noradrenalina, el receptor al que se va a unir van a ser receptores adrenérgicos. Si es dopamina, pues los receptores van a ser dopaminérgicos. Entonces, prácticamente ahí ya tenemos como en esencia, algo bastante ligado para poder comprender este tipo de conceptos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas con esta parte? Profe, una pregunta. El tercer paso entonces era el sitio donde se va a hacer la actividad, ¿verdad? Sí, exactamente. Gracias. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos aquí nuestro primer mensajero. Entonces, este primer mensajero vamos a ponerle nombre noradrenalina. Entonces, la noradrenalina está directamente en torrente sanguíneo, vamos a llamarlo así, se libera. Y en alguna parte del organismo tenemos un receptor. Entonces, este receptor es un receptor adrenérgico. Y unido a este receptor tiene unas proteínas denominadas proteínas G. Ahorita vamos a hablar más a detalle de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando, digamos, en el torrente sanguíneo se detecta la presencia de la noradrenalina, esta noradrenalina tiene afinidad sobre el receptor. Espero se acuerden de ese tipo de conceptos de Pharma 1, si no ahorita los revisamos de nueva cuenta. Afinidad quiere decir que es un ligando o cualquier fármaco que tenga posibilidad de unirse o tenga una fuerza de interacción con el receptor. Entonces, para que podamos desencadenar algún efecto, por ejemplo, siempre que mencionábamos los términos de agonista, que igual ahorita los vamos a revisar nuevamente, sabemos que el agonista debe de tener afinidad sobre el receptor y también debe tener cierta eficacia sobre el mismo, es decir, debe de poder modificar la constitución. Entonces, el primer mensajero se une a su receptor, que es un receptor adrenérgico, este libera la proteína G. Y esta proteína G, vamos a simplificarla de esta manera.
Esta proteína G va a actuar directamente sobre la enzima adenilato ciclasa, que ya la vimos brevemente en la clase pasada, y vamos a liberar AMP cíclico. Y entonces este AMP cíclico va a empezar a hacer continúa con la señalización. Y finalmente podemos observar algún efecto fisiológico. Ok, entonces, si nosotros nos regresamos a esta parte, primeramente, bueno, no definimos cuál va a ser el estímulo externo. Ahorita podemos poner un ejemplo con el estímulo, ¿no? Pero previamente aquí debe de haber un estímulo. Ese estímulo facilitó la liberación de la noradrenalina. Y entonces esta noradrenalina se liberó hacia torrente sanguíneo, llega directamente hacia el receptor, que es prácticamente el segundo paso, liberación de primer mensajero. El tercer paso es la unión al receptor, que es este punto de acá. Luego vemos que el cuarto paso es la liberación del segundo mensajero. El segundo mensajero se liberó en este punto, que sería el cuarto. Luego se menciona que es la síntesis de proteínas, activación de otras proteínas y finalmente el efecto fisiológico, que aquí pues solamente lo resumí, que se continúa con la señalización y eventualmente se genera un efecto fisiológico. Vamos a poner un ejemplo un poco más práctico para que más o menos entendamos esto. Profesor, ¿Sí? ¿y hay un ejemplo de efecto fisiológico cuál podría ser? Sí, ahorita vamos a hacer ese ejemplo justo. Pongamos este escenario. Ustedes van caminando en la noche, vamos a decir que son las 10, 11 de la noche, y van caminando solos por una calle. Entonces ven a lo lejos que se acerca una moto itálica con dos chicos escuchando reggaetón. Entonces, de primera cuenta, pues su corazón empieza a latir mucho más fuerte, porque se empiezan a poner nerviosos porque algo puede pasar. Entonces, el hecho de ustedes haber visualizado a los chicos en la motoneta fue el estímulo. Vieron una imagen que los puso en un modo alerta. ¿Qué es lo que va a pasar? A través de que ustedes empiezan a relacionar o empiezan a empezar a razonar qué es lo que está pasando con la situación, de que esos dos posibles chicos pueden ser peligrosos, su cerebro empieza a mandar una señal directamente hacia el corazón y decir, ¿sabes qué? Puede ser que tengamos un mecanismo de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el corazón? O las células que están cerca del corazón empiezan a liberar noradrenalina. Esta noradrenalina se une a su receptor directamente en el corazón. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que lata más fuerte, que lata con más intensidad y que sea mucho más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes van a sentir cierta taquicardia en su pecho. Normalmente sienten inclusive que los latidos se incrementan un poco más fuerza. Se empiezan a poner nerviosos. Entonces, ¿qué es lo que hace directamente el corazón? Activa a los receptores beta adrenérgicos. Nada más vamos a ponerle nombre ahorita. Pasa esto, se activa la adenilato ciclasa, se libera AMP cíclico y esto, eventualmente, este AMP cíclico activa a una enzima que es la enzima PKA. Ahorita vamos a ver qué hace. Pero esta enzima principalmente se encarga de fosforilar. ¿Qué es lo que va a fosforilar? Canales de calcio. Recuerdan que les decía que el calcio también era un segundo mensajero. Estos canales de calcio van a estimular las fibras de miosina para generar un latido más fuerte. Y esto eventualmente les va a dar taquicardia. Y ahora, no solamente pasa eso, directamente, si ustedes, por ejemplo, se han encontrado en una situación similar, ¿qué es lo que les pasa cuando se empiezan a poner nerviosos? Empiezan a sentir un poco de ansiedad. Sus pupilas, si es en la noche, sus pupilas empiezan a dilatar, empieza a entrar más luz, su respiración se incrementa y
se les quitan las ganas de comer, se les quitan las ganas de ir al baño, y entonces ya están listos para tener un mecanismo de huida. Entonces, técnicamente todo ese proceso de los estímulos y respuesta se genera en una fracción de segundos. Técnicamente ustedes cuando detectan algo que no les agrada, simplemente empiezan a generar todos estos mecanismos de ansiedad. Entonces, ese sería un ejemplo, digamos, un poco extendido o tal vez algo completo de qué es lo que está pasando. De igual manera, lo que ocurre cuando tienen un susto es que se libera insulina. Y se libera insulina para poder metabolizar todos los carbohidratos que están en torrente sanguíneo y por eso eso permite que el organismo tenga energía suficiente para poder desplazarse, es decir, ya está preparando su mecanismo de huida. Y entonces de ahí sale, nada más como comentario, de ahí sale la teoría, bueno, no teoría, sino la creencia de que las personas cuando están asustadas, no se les tiene que dar algo dulce porque los volvemos diabéticos. La realidad es que las personas que ya son propensas a algún tipo de diabetes, cuando tienen un susto o cuando tienen una impresión muy fuerte, como ya tenemos esta liberación excesiva de insulina porque necesitamos un mecanismo de huida o eso está interpretando el cerebro, pues ahí es donde sale directamente el diagnóstico de las personas que ya tienen tendencias a diabetes. Entonces, no es que con un alimento dulce les ayude directamente a desarrollar la diabetes, sino ya lo traían. Y el hecho de también la parte de la teoría de darles el tratamiento un bolillo es solamente porque pues se esperaba que el bolillo, como tiene almidones, tarda más tiempo en metabolizarlos. Entonces se evitaba que estos picos de glucosa se incrementaban de manera abrupta. Entonces, bueno, ya tienen ahí un panorama general de cuál sería la farmacología del bolillo, por si tenían o lo habían escuchado en alguna ocasión. Entonces, esto de manera general es lo que ocurre dentro del organismo. Lo que nosotros vamos a estar intentando es dar más o menos cuáles son los pasos y qué es lo que puede estar ocurriendo. Podemos ponerles otro ejemplo también directamente para que entiendan cómo está esta relación. No sé si quedó alguna duda del ejemplo anterior. No, profe, todo Sí, bien. No, profe, todo bien. yo sí tengo una duda. Sí, Entonces, adelante. se liberarían dos mensajeros secundarios, ¿no? El AMP y el calcio. Sí, exactamente. En este caso, se liberan los dos segundos mensajeros, que en este caso sería la amplificación de la señal, pero sí, es correcto. Se libera tanto AMP cíclico como calcio. Muchas veces digamos que en este proceso, siempre se va a hacer el mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que siempre que tengamos un receptor que active adenilato ciclasa, este proceso va a ocurrir. Lo que va a cambiar es, por ejemplo, este calcio a dónde se va a ir y qué proteínas va a estimular para generar el efecto. Digamos que del paso 6 y 7 son particulares para cada sistema, pero el paso 3, 4 y 5 van a ser exactamente los mismos. Entonces, si más o menos van familiarizándose con esos procesos, se van a dar cuenta que muchos se van repitiendo y solamente hay que identificar cuál es nuestro punto número 3. Ahorita vamos a ver la clasificación de receptores para que quede un poco más claro. Profesor, tengo una duda. Sí, Entonces, adelante. nada más se puede liberar un mensajero o se pueden liberar varios. Se pueden liberar varios. Ahorita nada más simplifiqué un solo, en el ejemplo solo lo simplifiqué a liberación de noradrenalina. En el mismo caso, la noradrenalina tiene efectos sobre sistema cardiovascular, sobre sistema pulmonar, sobre sistema de metabolismo y también sobre músculo esquelético. Entonces, digamos que todos esos procesos están regulados por noradrenalina. Sin embargo, después de que necesitamos, una vez que digamos que ya pasa el evento, necesitamos regular nuevamente las condiciones originales. Entonces, tenemos otro mecanismo para poder neutralizar todos estos efectos que, digamos, por así decirlo, desestabilizó la noradrenalina. Pero sí, normalmente es una lluvia de primeros mensajeros que se están liberando y que cada uno tiene efectos en diferentes regiones del organismo. Vamos a poner un ejemplo más o menos que sea parecido.
Ok, el reflejo de hambre. Muchos de ustedes, por ejemplo, no han desayunado, tienen hambre, ya sienten en su estómago que les está crujiendo, ¿no? Entonces, pueden haber varios elementos. ¿Qué puede haber desencadenado este reflejo de hambre? Pudo haber sido, por ejemplo, algún olor. Por ejemplo, si sus familiares están desayunando y les llega el olor, no sé, de lo que están desayunando, huevos, jugo o algún tipo de fruta, llega directamente hacia sus receptores, que son receptores directamente en la nariz. Estos receptores en la nariz liberan un segundo mensajero, que puede ser tanto acetilcolina, y esto va a ir directamente hacia sistema nervioso central. Aquí en nivel sistema nervioso central, lo que va a hacer el cerebro es interpretar qué es lo que está razonando estos receptores de olor y va a mandar una respuesta directamente al estómago. Entonces, en el estómago, dice, ¿sabes qué? Creo que ya el sujeto bueno, ustedes se está preparando para comer, entonces necesito que prepares todo lo necesario para que esté directamente listo el estómago para recibir los alimentos. Entonces el estómago empieza a liberar, por un lado, más acetilcolina y por otro lado empieza a liberar histamina. La acetilcolina se encarga de liberar enzimas que van a degradar proteínas, mientras que la histamina se encarga de la liberación del ácido clorhídrico estomacal. Entonces, en este punto se están liberando dos neurotransmisores, cada uno con, cada uno con su vía. Aquí estoy resumiendo el tipo de receptor y el segundo mensajero, pero digamos que de manera general, está generando un cambio y por otro lado se está liberando la histamina. Entonces, una vez que ya se liberaron estos dos neurotransmisores, ya en el estómago, ya tenemos directamente aquí todo lo que le llamaban como jugos gástricos, que es una mezcla de pepsina, amilasas y ácido clorhídrico. Todo esto, la pepsina, son enzimas que van a degradar las proteínas en aminoácidos, las amilasas degradan carbohidratos, y el ácido clorhídrico empieza a acidificar para la destrucción de toda la materia orgánica. Entonces, al mismo tiempo, directamente en sistema nervioso central, manda otra señal que es por serotonina, que lo va a mandar al intestino. Esto hace, liberación de serotonina que llega al intestino y llega también al estómago, permite que tengamos estos movimientos, este peristaltismo elevado, que es lo que nosotros denominamos como cuando te truje la panza. Esta sensación que sientes en el estómago que está trabajando es por liberación de serotonina que empieza a generar pequeñas contracciones. Entonces vean que pues, son varios procesos que están ocurriendo al mismo tiempo, sin embargo, cada uno de ellos tiene el mismo proceso. Se va a unir a su receptor, va a haber una liberación de un segundo mensajero, se amplifica la señal y eventualmente tenemos la respuesta fisiológica. Preguntan que si cuando duele la cabeza al no comer tiene alguna relación o es algo diferente. Cuando te duele la cabeza por estar en ayuno prolongado, normalmente tiene que ver por la cantidad de glucosa en sangre que tienes y esa disminución de la glucosa en sangre también genera una disminución de la presión arterial. Entonces, eso hace que la sangre no esté fluyendo de manera correcta y tengamos tanto sensación como de mareos, un poco de visión borrosa, si ya es muy, muy fuerte este ayuno, y eventualmente genera también un poco de dolor de cabeza. Ok, ¿preguntas de esta parte? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, un reflejo puede desencadenar, digamos, la liberación de diferentes neurotransmisores.
y por ende, pues varios procesos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Ujú. libera acetilcolina, pero también se libera serotonina y también histamina, y todo eso es respecto, bueno, a través del reflejo del hambre. Entonces, un reflejo puede desencadenar varios procesos de este tipo, ¿no? Sí, correcto. O sea, siempre, normalmente cuando vamos a estar revisando las diferentes unidades, me voy a centrar solamente como en la cadena principal, es decir, el principal mensajero que está actuando. Sin embargo, en la realidad es que son varios procesos que están ocurriendo en mayor o menor medida. Por ejemplo, cuando hablemos de sistema cardiovascular, vamos a hablar solamente de receptores adrenérgicos y me voy a centrar solamente en explicar esos receptores. Sin embargo, pues hay otros segundos mensajeros, otros primeros mensajeros que se están liberando a la par. Pero como digamos el 80-90% del efecto que se observa está dado por noradrenalina, digamos que nos quedamos con esa información. Y también es una manera de simplificar y de no complicar tanto estos procesos que están ocurriendo de manera simultánea. Pero sí, en efecto, la realidad es que está pasando muchas cosas al mismo tiempo. Ok, gracias. Yo tengo otra duda. En este Adelante. caso, en este ejemplo, la acetilcolina es el primer mensajero, Sí, pero la serotonina y la histamina, ¿qué serían? se consideran también primeros mensajeros porque realmente si lo vamos haciendo como cadenitas, el estímulo viene, en este caso por ejemplo de la serotonina, viene a través del sistema nervioso central. Entonces, recuerdan que les decía que venía de un estímulo externo, función interna o alguna necesidad fisiológica. Entonces, quiere decir que quien está, digamos, mandando la señal va a ser el cerebro. Obviamente es una serie de cadenas que van en serie, pero digamos que de manera, digamos que de manera inmediata, el sistema nervioso central es el que está liberando tanto la acetilcolina como la serotonina en las diferentes regiones. Pero si nos vamos todavía más atrás, quien desencadenó todo esto, pues fue tal vez simplemente la presencia de un aroma en el ambiente. Ok, gracias. Ujú. Ok. Profe, Sí. entonces ahí la acetilcolina y la serotonina serían como el primer mensajero y posteriormente la acetilcolina es segundo mensajero junto con la histamina o Se considerarían como primeros mensajeros. Déjenme. Es que, bueno, como les decía, aquí lo que estoy haciendo es simplificando. Déjenme a ver si lo puedo desarrollar un poco más. Mm, ¿Cómo les había puesto? Análisis. Ok. M3. Ajá. Ok. Desarrollando un poco más, podemos ver que, inclusive todavía está simplificado, cuando llega la acetilcolina directamente de los receptores de la nariz, se libera, bueno, se activan los receptores M3, que son sensibles a acetilcolina, y se libera el segundo mensajero, inositol trifosfato y diacilglicerol. Todavía aquí ocurren ciertas amplificación de señal, que esto va a llegar directamente al sistema nervioso central. Técnicamente, esta parte, digamos que ahí culmina la primera función, es decir, ya le mandó el mensaje a el primer órgano más importante que va a ser el cerebro. El cerebro ya recibió esa información y ahora necesita procesarla. ¿Cómo la va a procesar? Mandando señal a otras secciones del organismo. Entonces, digamos que es como una cadena de eventos, dependiendo de la jerarquía como esté, va a estarse procesando en diferentes regiones. ¿Qué hace el sistema nervioso central? Le dice al estómago, aquí me faltó, estómago,
¿Sabes qué, estómago? Necesito que liberes ácido clorhídrico. Entonces el estómago recibe esa instrucción por parte del cerebro y entonces empieza a producir histamina para que se una a sus receptores H1 y se empieza a liberar AMP cíclico y esto eventualmente genere en un incremento en la liberación del ácido clorhídrico. Entonces, podemos manejarlo con que aquí, digamos, es el primer paso y aquí termina. Digamos que aquí ya cumplió su función, que es estimular al cerebro. Y después, la segunda cadena de eventos empieza con el sistema nervioso central y termina con el efecto fisiológico, que es la liberación del ácido clorhídrico. Entonces, vean que es una cadena de eventos que tiene como la misma secuencia. En este caso, podríamos considerar la histamina nuevamente otro primer mensajero que va a activar a los receptores H1 y va a liberar el segundo mensajero que es el AMP cíclico. Pero ¿de dónde vino esta orden? Pues vino directamente de la activación del cerebro. Mientras que la liberación de esta acetilcolina en nariz, pues vino de la presencia o de la necesidad de detección de un aroma en el ambiente. No sé si queda un poco más claro de esta manera. Ah, sí, ya. Ahora sí. Gracias. Sí, por nada. Ok. Bien, entonces, digamos que esa es como la base general de la comunicación. Entonces, de manera general, siempre van a ocurrir esos pasos y lo único que nos vamos a estar, lo que vamos a estar revisando en el curso va a ser cuáles van a ser estos receptores, cómo se clasifican, cómo actúan, qué segundos mensajeros liberan, si es que lo hacen, y cómo vamos a poder continuar con este proceso. Sin embargo, antes me gustaría revisar unos conceptos rápidamente de Pharma 1, sobre todo porque los vamos a estar mencionando constantemente en el curso. Entonces quiero saber si realmente los dominaron. ¿Qué va a hacer? Ustedes me van a decir cuál es la definición de un agonista. A ver, cuéntenme, de sus clases de Pharma 1, ¿quién me puede decir qué es o cuál es la definición de un agonista total? O un Es un agonista. ligando capaz de hacer un efecto al unirse a un receptor. Ligando que genera un efecto a un receptor. ¿Alguien más? Tiene eficacia de 1, ¿no? Eficacia de 1, ok. Ajá. ¿Alguien más? Que la alcanza el 100% de... Otra vez, Karen. Que el agonista total alcanzaba el efecto máximo, ¿no? Y ocupaba el máximo de los receptores. Efecto máximo. Y la mayoría de los receptores. Ajá, muy bien. ¿Qué sería un agonista parcial? No es capaz de producir el efecto máximo y tiene una afinidad y eficacia mayor a 0, pero menor a 1. Ok, no llega al máximo. Y eficacia mayor a 0, pero menor a 1. Que está aquí en el chat. Ajá, Claudia, efecto máximo del 100%, el agonista parcial alcanza un efecto del 1 al 99%, muy bien, ok. ¿Qué sería un antagonista? Se une al receptor, pero no logra cambiar la conformación, ¿no? No tiene un efecto. Se une Y al su eficacia receptor es 0. y no genera efecto.
También tiene una efectividad y, no es cierto, una eficacia y una afinidad igual a 0. Eficacia igual a 0. Afinidad no, porque si no tuviera afinidad no podría unirse. Pero sí, como bien mencionas, Scarlett, eficacia igual a 0. Agonista inverso. Tiene una actividad intrínseca negativa. Actividad intrínseca negativa. Y el efecto lo producen, es inverso al que realiza el ligando agonista. ¿Ok? Muy bien. Pues en general, esta sería como la definición de cada uno de ellos. Un agonista total debe tener afinidad por el receptor y genera el efecto máximo. Es decir, si lo ponemos en números, genera una eficacia igual a 1 o una eficacia al 100%, como ustedes lo prefieran. El agonista parcial, como su nombre lo indica, pues no llega al efecto máximo, simplemente es un poco menor al agonista total. Por lo tanto, su eficacia oscila, debe de tener efecto, por lo menos superior a 0, puede ser del 1%, como bien mencionaba Claudia, pero no va a llegar al 100%. Entonces, siempre está en un rango de esos. Y el antagonista se une al receptor, pero no genera efecto. Por lo tanto, tiene una eficacia igual a 0. Y el agonista inverso, que luego cuesta un poco de trabajo entender, tiene una actividad intrínseca negativa y por lo tanto el efecto inverso, se observa el efecto inverso del agonista. ¿Qué quiere decir todo esto de manera práctica? Porque esto, digamos, es como las definiciones del libro y lo que nos permite, digamos, hacer los estudios y los cálculos. Sin embargo, ¿cómo podemos aterrizarlo directamente al concepto que vamos a estar observando? Primeramente, necesitamos entender bueno, vamos a simplificar. Normalmente creemos que los receptores van a estar en un cambio conformacional fijo, es decir, que van a estar o activados o van a estar desactivados. Nuevamente, la analogía sería como un switch de luz. Ustedes, por ejemplo, lo activan y tienen luz en su habitación, lo apagan y simplemente se va esta luz, ¿no? Entonces, creemos que estamos trabajando casi siempre en el 100% de efecto o en el 0% de efecto. La realidad es que es un proceso dinámico. De manera general, la respuesta fisiológica debe de estar trabajando en cierto porcentaje. Esto explicaría, más bien esto permite explicar por qué nosotros, sin necesidad de estar estimulándonos constantemente, tenemos alguna respuesta fisiológica. Por ejemplo, en este momento la mayoría de nosotros tenemos un latido que oscila entre los 70 y los 85 latidos por minuto. Ya si ustedes son súper deportistas, pues van a poder inclusive llegar a los 60 latidos por minuto. Si no son deportistas, como su servidor, pues van a estar entre 70 y 85, ¿no? Entonces, para que esto ocurra, los receptores deben de estar mandando señales y deben de estar constantemente estimulando al corazón. Pero no estamos haciendo no tenemos ninguna necesidad. Es decir, el organismo no está demandando, en este momento que están en reposo, la mayoría de ustedes están en reposo, no hay ningún estímulo que permita o que le diga al corazón que necesitamos más latidos. Entonces, esto se le llama actividad intrínseca de los receptores, es decir, que están constantemente activándose y vamos a ponerle quiere decir que el sistema tiene una actividad basal. Vamos a denominarle que estamos trabajando al 30%. ¿No? Entonces, en reposo tenemos el 30% de actividad de lo que puede soportar nuestro organismo. En este caso, vamos a aterrizarlo al corazón, ¿no? Entonces, aquí hablamos de corazón. Entonces, de acuerdo con las definiciones que vimos aquí, mencionábamos que el ligando, que el agonista total es un ligando que tiene efecto y tiene afinidad sobre el receptor.
Habíamos mencionado que para que esto ocurra, para que empiece a haber esta activación de señales, necesitamos que el primer mensajero, el ligando, se una directamente al receptor para poder desencadenar todas las respuestas que habíamos mencionado. En este caso, si tenemos aquí nuestro ligando, si es un agonista total, pues tiene muy buena afinidad. La afinidad quiere decir la energía necesaria para poder unirse en el sitio específico del receptor y poder generar un cambio conformacional, que en este caso sería en este lado, para que si este es un fármaco agonista, facilite la conversión a un estado activado del receptor. Es decir, que con el agonista total vamos a tener muy buena eficacia y vamos a desplazar la proporción de receptores activados desactivados hacia un lado activado y que podemos llegar inclusive hasta el 100% de actividad. Quiere decir que el agonista total, si pudiéramos saturar todos los receptores, vamos a generar una actividad que pueda llegar hasta el 100% de efecto. Es decir, que todos los receptores se mantengan todo el tiempo en un estado activado. Entonces, esa es como, digamos, la definición de un agonista total, que desplaza este equilibrio, que en lugar de tener el 30% de forma basal, podamos desplazarlo directamente hasta un máximo del 100%. El agonista parcial lo que va a hacer es nuevamente lo mismo, va a tener afinidad por el receptor, puede ser que la afinidad sea menor que el agonista total. Sin embargo, va a poder desplazar este equilibrio hacia el estado activado. Entonces, el agonista parcial también tiene eficacia y vamos a desplazar hacia una actividad que puede ser desde el 1 hasta el 99%. En este caso, simplemente necesitamos desplazarlo por encima de la situación basal para que podamos definir que es un agonista. Entonces puede ser que tengamos una actividad que podamos llegar hasta el 60%. Es decir, no vamos a llegar al máximo como el agonista total, pero sí vamos a tener cierta respuesta. ¿Qué va a pasar ahora con el antagonista? El antagonista, habíamos dicho que tiene afinidad, pero tiene una eficacia igual a 0. Quiere decir que no va a modificar este equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que en este caso, el antagonista va a ser una molécula, vamos a cambiarle la estructura, esta molécula se va a unir por el receptor, pero va a generar, digamos aquí, un bloqueo. Entonces puede estar que se unan en el estado inactivado o en el estado activado, pero se unen en este proceso y genera un estorbo. Entonces cuando el agonista total intenta llegar aquí al receptor, pues no va a poder porque ya está ocupado. Imaginen una analogía como ustedes se quieran sentar en un sitio, llegan a su salón de clases o llegan a una una silla de su casa y está ocupado por alguno de sus familiares. Ustedes no pueden ocupar ese sitio de acción porque ya tiene alguien ahí. Puede ser que, por ejemplo, ustedes quieran trabajar, entonces dicen, yo me considero un agonista, quiero hacer mi tarea, entonces necesito sentarme para poder empezar a hacer mi tarea. Está mi hermano y mi hermano simplemente no está haciendo nada, está en el celular, entonces él sería un antagonista porque está ocupando un espacio, pero no está generando ninguna respuesta, no está haciendo algo productivo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues van a buscar otro receptor que pudiera estar libre para poder hacer su efecto. Si tenemos una saturación de los receptores, es decir, si todo su comedor está lleno y no hay ningún lugar, pues no tienen dónde unirse y por lo tanto no vamos a poder tener una respuesta fisiológica. Entonces, así funcionan los antagonistas. Simplemente previenen que esta actividad basal se modifique. Simplemente se va a quedar en el 30%. Como ya tenemos una respuesta del 30%, cuando nosotros lo evaluamos, creemos que no está haciendo nada, pero simplemente es porque no le está permitiendo ejercer ese efecto. ¿Hasta aquí todo bien?
Sí, profe. Muy bien. Y ya finalmente tenemos el agonista inverso. El agonista inverso también vemos que tiene afinidad. Sin embargo, aquí decimos que tiene una eficacia menor a 1. Entonces, quiere decir que está en números negativos. Inclusive se menciona que tiene el efecto contrario. Entonces, con este esquema de aquí, lo que hace un agonista inverso es que se va a unir al receptor. Vamos a ponerlo últimamente así. Se une al receptor, el agonista inverso. Sin embargo, lo que va a hacer ahora es desplazar el equilibrio hacia un estado inactivado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el agonista inverso, como ya lo estamos favoreciendo a que el receptor no tenga ningún tipo de respuesta, pues ¿qué va a pasar? Que esta actividad basal sí va a bajar. Entonces puede ser que aquí la actividad sea aproximadamente del 10%, del 20% o inclusive que lleguemos a una actividad del 0%. Entonces, aquí ya estamos viendo un efecto contrario porque ya estamos desplazando la curva hacia un lado negativo. Normalmente ustedes cuando ven este tipo de gráficas en los libros, se los representan de esta manera. Tienen aquí la dosis, tienen aquí el porciento de efecto, y tienen que el agonista total tiene un efecto máximo, el agonista parcial llega por debajo del efecto máximo, el antagonista, vamos a intentar trazarlo, pero técnicamente estaría aquí, prácticamente en una tendencia igual a 0, y el agonista inverso, ven que tiene un efecto contrario. Entonces, cuando nosotros mencionamos que tiene este efecto contrario o este efecto negativo es porque estamos por debajo de las condiciones basales. No quiere decir que estemos generando un efecto inverso, sino simplemente estamos desequilibrando el sistema que permite todavía inhabilitar más al mecanismo de acción. Entonces, esos son los conceptos que vamos a estar viendo. En este curso no es tan necesario que comprendan todos los procesos de cálculos de curvas, dosis y respuesta, ni la parte matemática. Lo que me interesa que entiendan es el funcionamiento. Es decir, que vamos a tener una condición basal del funcionamiento del organismo y vamos a empezar a modificarlo ya sea para arriba o para abajo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, aquí, para la parte de farmacología, primero tenemos que entender cómo está la fisiología y dónde podemos entrar en un estado de patología. Para eso es necesario entender precisamente cuáles son los valores normales del sistema. Nuevamente volviendo a hablar del corazón. Aquí podemos tener, si estamos hablando por ejemplo de presión arterial, podemos generar un margen donde sea, por ejemplo, si estamos hablando de presión sistólica, que tengamos 100, máximo 120, ¿no? Milímetros de mercurio. Entonces, quiere decir que a lo largo del día, su tensión arterial puede estar variando. Puede estar dentro de los límites, como ciertos procesos de excitación o inhibición. Esto ocurre por los mecanismos endógenos del organismo. Sin embargo, estamos en un rango donde podemos considerarnos como normotensión. Es decir, que esta normotensión permite generar una tensión arterial estable. Es un funcionamiento normal del organismo. Si nosotros agregamos un fármaco, vamos a decir que aquí agregamos un fármaco. Si este fármaco es un agonista de receptores excitatorios,
Lo que va a pasar es que ahora esta curva se va a desplazar hacia arriba. Entonces puede ser que ahora ya estemos en estos rangos donde ya nos salimos de los valores normales y ya estamos entrando en un estado patológico. Ya estamos entrando en una situación de hipertensión. Sin embargo, en el organismo también tenemos, y esto es lo que luego cuesta un poco más de trabajo, tenemos el organismo también tiene receptores tanto de tipo excitatorio como de tipo inhibitorio. ¿Por qué tiene receptores de tipo inhibitorio? Porque esos permiten, por ejemplo, disminuir la tensión arterial para mantenerse dentro del rango normal. Nosotros podemos modificar esta respuesta dando un agonista hacia receptores de tipo inhibitorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora vamos a desplazar el equilibrio hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya ahora vamos a estar en una condición de hipotensión. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros podemos tener una persona sana que está consumiendo un fármaco que no le corresponde y que está modificando el equilibrio de cómo está su organismo. Entonces, vean que los dos fármacos son agonistas, es decir, los dos van a activar al sistema. Sin embargo, ¿de qué va a depender que suba o que baje? Pues va a ser el tipo de receptor al que estén acoplados. Podemos tener receptores que se denominan excitatorios, es decir, que estimulan al sistema, y también tenemos receptores inhibitorios. Entonces, muchas veces cuando yo les digo es un agonista de un sistema inhibitorio, se llegan a confundir y no saben exactamente qué está pasando. ¿Estoy activando el proceso de inhibición o estoy inactivando el proceso de inhibición? Entonces, algo que les quede claro es que podemos tener varios esquemas. Podemos tener entonces podemos tener agonistas, antagonistas y agonistas inversos. Sin embargo, también en farmacología podemos desarrollar fármacos que sean agonistas, antagonistas y agonistas inversos de estos receptores. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar? No nos va a interesar tanto si es agonista o antagonista el fármaco. Bueno, sí nos va a interesar, pero más nos va a preocupar hacia qué tipo de receptor se va a unir. Si este receptor se encarga de excitar o de estimular el sistema o se encarga de inhibir al sistema. Entonces, podemos tener todas estas posibles combinaciones y esto puede estar ocurriendo en el sistema con mecanismos similares. No sé si esta parte ha quedado clara porque creo que es importante, sino para regresarme o intentar explicar mejor este punto. Profesor, entonces esto no está ligado con que tengan la parte activada y inactivada del receptor, ¿o sí va ligado? Sí va ligado, solamente que digamos estamos ampliando un poco más. Digamos que el sistema originalmente está trabajando así, está activado y desactivado. Ya hemos visto, pero es que me ha faltado mencionar, que aquí a lo que me refiero, todavía me falta mencionar que este receptor puede ser de naturaleza excitatoria o puede ser de naturaleza inhibitoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un mismo receptor puede estar en conformaciones activadas o desactivadas. Para que entiendan más, para que entiendan mejor cómo está un receptor, imagínense como si fuera una silla. Entonces, dependiendo de cuál sea la función de ese receptor, si es estimulante o es inhibitorio, vamos a depender exactamente cómo va a estar funcionando. Pero para que sepan si este receptor está funcional o no, imaginen la silla
E imaginen que está en su posición adecuada, su posición funcional, es decir, con las 4 patas hacia abajo. En ese momento podemos decir que el receptor está activado porque está en su posición original, lista para recibir al receptor. Si nosotros tiramos la silla, es decir, ponemos el respaldo hacia abajo, en contacto con el piso, pues técnicamente ese receptor ya está inhabilitado. Ya no podemos sentarnos y poder continuar con nuestras actividades. Dependiendo de qué vaya a hacer ese receptor, puede ser que favorezca la estimulación o favorezca la inhibición. No sé si esto todavía complicó más o más o menos quedó claro. Entonces, un receptor activado puede ser excitatorio e inhibitorio y el inactivado también. Exactamente. Ok, De hecho, el sí. receptor solamente tiene 2 posiciones. A ver, déjenme ver. Imaginen mi mano, ¿no? Este puede ser un receptor excitatorio y este de acá es un receptor inhibitorio. El de la mano, el que tiene el guante, en este momento se encuentra activado, es decir, si se une un agonista, va a generar alguna actividad, que en este caso puede ser escribir. Supongamos que, bueno, en este caso yo soy zurdo, entonces sí me permite generar alguna actividad, entonces yo puedo escribir con esta mano. Si el receptor está cerrado, está inactivado, por más que intente el ligando unirse, no tiene cómo acomodarse, por lo tanto no voy a generar ningún efecto. En el caso del receptor inhibitorio también tiene su estado activado y su estado desactivado. Entonces, yo a pesar de que, por ejemplo, si yo tengo mi ligando, que es mi único ligando, y se une este receptor, yo no puedo escribir porque ya no tengo, digamos que no está habilitado mi receptor excitatorio, solamente el inhibitorio. Entonces no voy a generar ninguna respuesta, voy a generar el efecto contrario. Sin embargo, sepan que podemos tener los 2 estados al mismo tiempo. ¿Sí, más o menos? Ah, ok, sí, ya. Gracias. Ok. ¿Ibas a preguntar algo, Scarlett? Sí, lo que dijo mi compañera, que si tenía o sea, si estaba inactivado y desactivado, y si tenía también lo de excitatorio e inhibitorio, pero ya lo dijo ella. Ok, sí. Esto cuesta un poco de trabajo al principio, pero sin embargo, si logran más o menos como distribuir esta parte, se les va a entender un poco mejor cómo está funcionando. Ah, ok, dejen poner nombres, a lo mejor esto ayuda un poco. Profe, ¿Sí? yo no entendí muy bien a qué se refería con que los 2 efectos pueden estar al mismo tiempo. O sea, podemos tener, o sea, lo que acaba de mencionar de los receptores, Ajá. ¿cómo que pueden estar los 2 al mismo tiempo? O sea, que Ah, ok, digamos, sí. se pueden unir a los 2 al mismo, o sea, que puede haber 2 ligandos uniéndose a cada uno al mismo tiempo, ¿o cómo? No entendí. Sí, ok. Ok, vamos a poner un ejemplo real. Tenemos nuevamente noradrenalina. Noradrenalina tiene una serie de receptores que son denominados alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2 y beta 3. Vamos a enfocarnos solamente ahorita en los receptores alfa para explicar este concepto. Los receptores alfa 1 son de naturaleza excitatoria. Este efecto de excitatorio depende mucho de los segundos mensajeros. Lo vamos a ver, yo creo que en la siguiente clase, pero nos quedamos con este punto. Los alfa 1 son excitatorios, entonces esto va a estimular el sistema. Sin embargo, los mismos receptores de noradrenalina, que son denominados alfa 2, son receptores de tipo inhibitorio. Esto lo que hacen es disminuir AMP cíclico. Esa es su función. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La noradrenalina puede unirse tanto a los receptores alfa 1 como a los receptores alfa 2. Ya habíamos visto, o también cabe mencionar, que estos receptores pueden estar funcionales o activados o desactivados. ¿Ok? Entonces, tanto los alfa 1 como los alfa 2 pueden estar en este estado de transición.
de activado o desactivado. Pero entonces, la noradrenalina decide, si supongamos solamente tenemos una molécula de noradrenalina, puede esta unirse hacia los receptores alfa 1 y generar una estimulación del sistema, o puede unirse hacia los receptores alfa 2 y disminuir la actividad del sistema. Entonces, aquí a lo que me refería con el ejemplo de la pluma, es que un mismo ligando puede unirse a dos receptores con actividades completamente opuestas. Entonces, dependiendo de cómo esté el sistema, podemos unirnos directamente hacia los receptores alfa 1, que son estimulantes, o unirnos hacia los receptores alfa 2, que son inhibitorios. Digamos que el organismo tiene diferentes mecanismos para poder prevenir esta excitación o esta inhibición. No sé si con esto quedó todavía un poco más claro o quedamos igual. No, sí, ya. Entonces los receptores pueden coexistir aunque tengan un efecto contrario y ya Exactamente. se unirá al que quiera. Ujú, exactamente. ¿Sí, todo Gracias. lo demás, chicos? Profe, o sea que básicamente va a depender de las necesidades del sistema en ese momento de a dónde se va a unir. Sí, exactamente. Y otro punto que también influye va a ser, por ejemplo, tenemos un tejido y vamos a suponer que estos son receptores alfa 1. Y en ese mismo tejido, supongamos que a un costado tenemos receptores alfa 2. Entonces, aquí vamos a poder tener cómo va a determinar el sistema, a qué tipo de receptores va, a ver, pregunta Fernanda. Se unen dependiendo del estímulo, ya sea alfa 1 o alfa 2. Ok, sí. Ok. Y Miguel Ángel pregunta, en la situación de que el receptor está en su estado inactivo, ¿es porque tiene un antagonista acoplado o no necesariamente? Sí. Normalmente, aquí hablando solamente de agonistas, más bien, vamos a poder tener una serie de combinaciones importantes. Dependiendo de cuál sea el que tenga mayor, digamos, cantidad, va a ser el efecto final que estemos observando. A ver si este ejemplo les queda todavía un poco más claro. Supongamos tenemos este tejido y el organismo libera noradrenalina. Entonces, en este ejemplo tenemos 3 moléculas de noradrenalina y tenemos estos 5 receptores. ¿De qué va a depender qué tipo de receptor se va a unir? Número 1, de la afinidad. Quien tenga mayor afinidad, pues se va a unir mejor. Si los receptores alfa 2 tienen mayor afinidad, quiere decir que las moléculas se van a ir directamente hacia este tipo de receptores. Y el que sobre, pues eventualmente, como ya no tiene a quién unirse, pues va a unirse al que quede libre. Si la afinidad es igual, si supongamos que la afinidad es igual, es decir, que tiene igual de afinidad para los alfa 1 o los alfa 2, ¿de qué va a depender? Pues de la proporción de los receptores. Como todo esto es probabilístico, pues existe una mayor probabilidad de que nos unamos, tal vez 2 a 1. Como hay más cantidad de receptores alfa 1, pues ¿quién va a ganar? Los efectos excitatorios. Si nosotros todavía estimulamos más al sistema y favorecemos más liberación de noradrenalina, de igual manera, las moléculas, como solamente son 5 moléculas, cuando saturemos los receptores, quien va a seguir ganando aquí por número de receptores van a ser los receptores alfa 1. Entonces, la actividad final va a ser de tipo excitatorio. Entonces, eso sería con un solo agonista, que es lo que normalmente ocurre con el organismo. El organismo siempre va a producir agonistas. ¿Qué pasa si ahora esta persona está con un tratamiento? Si esta persona tiene un tratamiento y digamos que este de aquí esto es un antagonista, digamos que es un antagonista artificial y este antagonista artificial
tiene mayor afinidad por los receptores alfa 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este mismo ejemplo, el antagonista, como tiene mucho mayor afinidad por estos receptores alfa 1, pues se va a unir directamente hacia estos receptores. ¿Qué es lo que va a hacer este antagonista? Pues ya habíamos visto que el antagonista simplemente a nivel del receptor lo inhabilita. Entonces el antagonista está bloqueando este punto. Entonces, ¿qué va a pasar? El agonista que queda, digamos, de manera endógena, tiene dos opciones. Unirse un poco hacia los receptores alfa 1 y unirse a los que quedan de los receptores alfa 2. ¿Quién va a ganar? Pues técnicamente, como estamos bloqueando estos dos receptores, quien está ganando ahora por población van a ser los receptores alfa 2, entonces la respuesta final va a ser una respuesta inhibitoria. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro con este ejemplo? Como aplicando los dos conceptos y explicando un poco lo que preguntaba Miguel Ángel. Sí, profe, sí quedó claro. Ok. Profe, una duda rápida Sí, sobre sí. esto mismo. O sea, por ejemplo, si está la noradrenalina y están los receptores en su estado activado o desactivado, ¿no? Ajá. Llega la noradrenalina y puede, no sé, supongamos que es un antagonista total, no, Ujú. agonista total, Ajá. puede llevarlo a su forma activada y de ahí elegir si va a excitar o inhibir. Sí, más bien, aquí es donde a veces se complica. Como tiene, digamos, si se une directamente a los receptores alfa 1 y es un agonista total, lo que va a hacer va a incrementar el 100% de excitación de este posible receptor. Si en este caso la afinidad es mayor hacia los receptores alfa 2, va a tener 100% de actividad inhibitoria. Entonces, fisiológicamente lo que vamos a ver es una inhibición, pero del sistema, no tanto del receptor. Eso es luego lo que queda un poco más como en duda. ¿Qué es lo que estamos hablando? Si activación del receptor o activación del sistema. Dejen completar todavía más este ejemplo. Si nosotros generamos excitación en el corazón, vamos a incrementar los latidos. Si nosotros incrementamos la actividad inhibitoria, vamos a disminuir los latidos. Entonces, nuevamente retomando estos ejemplos. Si solo tenemos noradrenalina, si tenemos solamente noradrenalina y la afinidad de la noradrenalina es igual para los receptores alfa 1 y alfa 2, quiere decir que él va a elegir de forma indistinta. Por lo tanto, si se une de esta manera, ¿qué va a pasar? En este caso, estamos generando una actividad inhibitoria, digamos, superior a lo que puede excitar los posibles receptores que se haya unido la adrenalina, la noradrenalina restante. Entonces, preferentemente lo que va a pasar es que el sistema va a disminuir la cantidad de latidos. Si nosotros regresamos ahora con el ejemplo del fármaco, es decir, esta persona consume un medicamento que es un antagonista de los receptores alfa 1, entonces, ¿qué va a pasar? Que este antagonista va a bloquear a estos receptores. Y entonces, ¿qué le va a quedar? Pues nuevamente esta noradrenalina pues solamente va a volver a unirse aquí. Como nuevamente estos receptores son inhibitorios, pues nuevamente va a ganar la actividad inhibitoria. Y ahora un último ejemplo. Si estos antagonistas, en lugar de que este antagonista sea por los receptores alfa 1, ahora es un antagonista de los receptores alfa 2, ¿qué va a pasar? Que ahora este antagonista va a unirse hacia los receptores alfa 2, los va a bloquear, no vamos a generar un efecto, y entonces la noradrenalina que queda libre va a poder unirse hacia los receptores alfa 1. Y ahora en este esquema, ¿qué va a pasar? Pues simplemente vamos a facilitar la actividad excitatoria. Por lo tanto, de manera final, vamos a incrementar los latidos en la persona. ¿Sí, más o menos? Sí, profe, gracias. Ok. A ver, Paulina pregunta,
Hablando de los agonistas, ¿cuál es la diferencia entre el agonista inverso y el antagonista competitivo? Porque yo recuerdo el antagonista competitivo afecta la eficacia del agonista y la disminuye, ¿ok? Y Carolina, entonces si se llenan más alfa 1 es un efecto excitatorio, si se llenan más alfa 2 es un efecto inhibitorio o es independiente. Exactamente. Dependiendo de cuál sea la cantidad de receptores que tengas y cuáles son los que están más unidos, pues va a ser la actividad final que tengamos, que se observe dentro del sistema. En este caso, como les decía, simplemente si ponemos números, si se llenan primero los receptores alfa 1, entonces vamos a tener una actividad excitatoria. Si se llenan primero los receptores alfa 2, vamos a tener una actividad inhibitoria. Ya lo que hacen los fármacos es jugar con este equilibrio, es decir, desplazarlo hacia lo que nosotros necesitemos dependiendo de las patologías. Que esto tal vez les quede más claro ya cuando empecemos a ver tratamientos como de hipertensión, hipotensión. Vamos a ver cómo podríamos estimularlo ya entendiendo cómo están los receptores. Ok, pregunta Denise. Entonces, un tratamiento se busca dar a un antagonista si se tiene que el agonista tiene igual afinidad para los dos receptores. Ok, sí. Lo que se busca es, podemos tener dos ejemplos. Ahorita regresa a tu pregunta, Paulina, ¿eh? No me olvido. Sí, lo que se busca con el diseño de fármacos es cómo podemos hacer para poder regular a lo que nosotros necesitamos. Supongamos, otro ejemplo, vamos a asumir que tenemos, vamos a agregar aquí un receptor más. Supongamos la persona tiene taquicardia. Es decir, es una persona que tiene una patología ya establecida que tiene taquicardia. Por lo tanto, se asume que los receptores que son excitatorios son los que están activados digamos, de mayor manera. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos curar esta taquicardia con este ejemplo? Utilizando diferentes fármacos. Podemos diseñar un fármaco. ¿Qué posibles estrategias tenemos? Podemos diseñar un fármaco con alta afinidad para los receptores alfa 1, es decir, generar un antagonista con afinidad a los receptores alfa 1 para que los bloquee. Si no podemos hacer eso, podemos dar un agonista que tenga afinidad por los receptores alfa 2. Entonces, de esta manera, lo que nosotros hacemos es desplazar este equilibrio. ¿Qué podemos hacer? Otra estrategia, podemos dar un agonista inverso de los receptores alfa 1 para evitar que generen su efecto excitatorio. Entonces, esas son las posibles estrategias que podemos hacer para estimular este lado y prevenir que este siga incrementándose. Entonces, en el diseño de los fármacos se intenta buscar afinidad. Si no podemos mejorar la afinidad o digamos que no podemos superar la afinidad del agonista endógeno, lo que hacemos es incrementar la concentración. Entonces, si nosotros incrementamos la concentración de esta manera, es decir, damos demasiadas moléculas, pues por probabilidad existe que este fármaco, a pesar de que no supere la afinidad del agonista, pues tengamos más cantidad y eventualmente se puedan unir a estos receptores. Entonces, si la afinidad no es nuestro fuerte, podemos incrementar la concentración. Entonces, al incrementar la concentración, desplazamos el equilibrio o por lo menos por probabilidad favorecemos de que se unan hacia los receptores alfa 1. Ok, y ya nada más antes de terminar, la última pregunta de Paulina. ¿Cuál es la diferencia entre el agonista inverso y el antagonista competitivo? Ok.
Ok, tenemos el receptor alfa 1. Tenemos en su estado activado y en su estado inactivado. Y tenemos el receptor alfa 2 en su estado activado e inactivado. Ok, entonces el antagonista lo que va a hacer es que si es un antagonista de los receptores alfa 1, se va a unir aquí al receptor, pero simplemente va a estorbar. Entonces, no va a modificarse ningún estado. Es decir, esto se va a quedar exactamente igual. La respuesta basal es la misma. Y entonces, si generamos un agonista inverso, ok, entonces supongamos que si damos números, supongamos que tiene esta persona 110 latidos por minuto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros estamos antagonizando los receptores alfa 1, lo que va a pasar es que esta respuesta no va a modificarse. Entonces, damos chance de que los receptores alfa 2 hagan su trabajo para intentar disminuir esta respuesta y que pueda regresarse tal vez a 80 latidos por minuto, que es la función normal del organismo. Si nosotros damos un agonista inverso, lo que vamos a hacer es favorecer o desplazar el equilibrio hacia el estado inactivado, es decir, que este no funcione. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la respuesta excitatoria va a disminuir, en este caso va a disminuir, y por lo tanto, la respuesta inclusive puede bajar de 110 latidos por minuto a 90 latidos por minuto, y además podemos dar chance de que los receptores alfa 2 hagan su trabajo y puedan disminuir todavía más esta respuesta, generando inclusive una disminución de 60 latidos por minuto. Estas son unidades aleatorias, pero lo que quiero demostrar aquí es que el antagonista no disminuye demasiado la respuesta fisiológica, pero el agonista inverso, como desplaza el equilibrio, no permite que trabajen estos receptores, entonces da oportunidad, número 1, de que disminuya la respuesta, y número 2, que los efectos que van a ser inhibitorios tengan mayor efecto. Por lo tanto, eso es lo que se llega a observar en este punto. No sé si quedó claro, Paulina. Sí, profe, muy claro. Ok, ya son las 10. Los que tengan que irse, adelante. De todos modos, voy a seguir grabando la clase para resolver las últimas 2 preguntas. Y nos vemos, creo que es feriado el día lunes, entonces nos veríamos hasta la siguiente semana. Gracias, profe. Sí. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. A ver, Fernanda, si hay un mayor número de receptores excitatorios e inhibitorios, usamos la estrategia de dar un agonista con mayor afinidad. Sí, sí, exactamente. Dependiendo de cómo sea el sistema, podemos utilizar cualquiera de estas estrategias. Es decir, si tenemos mayor cantidad de receptores de un solo sistema, podemos utilizar antagonistas para bloquear a esos receptores o intentar potenciar el efecto contrario que nosotros necesitemos. Y Miguel pregunta, en la estrategia 1, ¿basta con aplicar que el agonista del alfa 1 o administrar un agonista de alfa 2 para disminuir la taquicardia? ¿Cuál era específicamente, Miguel Ángel? Justamente en esta diapositiva, en la estrategia 1, que mencionó suministrar el antagonista con afinidad hacia el receptor alfa 1. Ah, ok, ok. Basta con aplicar el antagonista alfa 1, se puede administrar un agonista de alfa 2 para disminuir la taquicardia. Sí, exactamente. Podemos utilizar las 2 estrategias. Si de plano, por ejemplo, la persona, supongamos que en este ejemplo, la persona tiene una taquicardia súper exagerada, vamos a hablar que tenga ya 180 latidos por minuto, o sea que su corazón está a punto de explotar. Si no podemos bajar estos latidos por minuto, corre el riesgo de que le dé un paro cardíaco y fallezca la persona. Normalmente en este tipo de casos es cuando hay una emergencia fisiológica muy fuerte.
¿Qué podemos hacer? Podemos dar los tratamientos combinados. Intentar dar un antagonista de los receptores alfa 1. Aquí dar un antagonista. Y también podemos dar un agonista de los receptores alfa 2 para intentar disminuir lo más que podamos la cantidad de latidos. Inclusive aquí mismo también podemos dar un agonista inverso para poder intentar contrarrestar todavía más la frecuencia cardíaca. Entonces sí podemos utilizar esas estrategias para, si tenemos una emergencia de que necesitamos bajar en la medida de lo posible la cantidad de latidos. Ok, sí, bueno, pero por ejemplo ahí si ya estamos poniendo el antagonista y después ponemos el agonista inverso, pues ya no tendría efecto, ¿no? Ah, sí, claro, aquí es uno u otro. O es antagonista o damos un agonista inverso. Y el Vale, agonista de los alfa 2. sí, muchas gracias. Sí. A ver, Karen, para que un receptor cumpla su efecto excitatorio e inhibitorio, necesita estar activado. Sí, exactamente. Cualquiera de los dos efectos que pueda desarrollar un receptor tiene que estar forzosamente en su estado activado. Entonces, si está en el estado inactivado, como su nombre lo indica, no va a poder hacer una función. Entonces, sí necesitamos activar este receptor para poder que genere su efecto fisiológico. Ok, para desactivar un receptor necesariamente debe de estar unido un ligando o independientemente de que sea inhibitorio o excitatorio. Sí, normalmente, digamos de manera real, lo que ocurre dentro de los procesos es que el receptor siempre está cambiándose en un estado activado o desactivado. Lo que nosotros hacemos al dar un agonista o un antagonista es alterar este equilibrio. Entonces, puede existir en una condición completamente normal que tengamos el estado desactivado de un receptor. Entonces, supongamos que este intercambio es reversible y dura, vamos a decirlo, 1 segundo. Entonces, si pasa una molécula, un primer mensajero, puede ser que se encuentre dos escenarios. Puede ser que en 1 segundo se encuentre el estado activado y en el siguiente segundo se encuentre en un estado desactivado. Aquí muchas veces influye un poco la probabilidad. Si tuvimos la mala suerte de que la molécula, de que el receptor estaba en su estado desactivado, pues no se va a poder unir o no va a poder generar un efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O cómo se puede corroborar este proceso? Pues simplemente si agregamos otra molécula, puede ser que esta ya tenga más probabilidad de que se encuentre en su estado activado. Ahora, si nosotros utilizamos un agonista inverso, lo que estamos haciendo es favoreciendo la probabilidad de que encontremos este estado en un estado desactivado. Entonces, por lo tanto, con un agonista inverso, pues menos va a poder unirse. Sí, más o menos, Lisbeth. Bueno, me confundí yo un poco. Entonces, independientemente de si el receptor tenga un ligando o no, de la función que sea, este puede estar activado o desactivado. Es que me revolví en esa parte. Sí, a ver, creo que con la mano funciona mejor. El receptor está todo el tiempo está haciendo esto, ¿no? Entonces, el ligando va a pasar. Si en este momento se encuentran, pues no tienen como forma de unirse. Tiene que estar de esta manera para que pueda unirse directamente al receptor. Entonces, lo que hacen los fármacos es aumentar el tiempo. Digamos que de forma normal el receptor está así. Si previamente tenemos un agonista inverso, lo que hacemos es que se mantenga más tiempo así y después un tiempo así. Entonces, por probabilidad, ¿cuál va a ser el estado que más se encuentre? Este estado. Entonces, lo que hacen los agonistas o los antagonistas es favorecer el equilibrio de uno u otro. Si estamos, por ejemplo, con un agonista o con algún modificador que modifique este resultado, podemos hacer que se desplace el equilibrio a un estado activado y entonces haya mayor probabilidad de que se una algún tipo de fármaco. Sí, ya me quedó más claro, gracias. Sí, por nada. Okay. Profe, entonces me confundí un poco con lo que dijo anteriormente, porque mencionó que solo en su forma activada dan el efecto farmacológico. Ajá. Pero, por ejemplo, si ocupamos un antagonista inverso, pues también se puede dar
un efecto contrario, ¿no? Farmacológico, y estamos ocupando pues ahora sí que el estado inactivo del receptor, ¿no? Sí, sí, ahí todavía es muy buena pregunta eso, porque con los agonistas inversos todavía queda duda de exactamente qué está pasando, justo por ese punto. Se ha visto que fisiológicamente generamos un efecto contrario. La teoría o los estudios que se han hecho asumen de que mantenemos el estado desactivado y eso como que desequilibra el sistema. Sin embargo, también se ha visto que se disminuye la respuesta original, entonces todavía no queda muy claro exactamente cómo está funcionando. Para que no te revuelvas tanto, solo quédate con la información de que el agonista inverso deshabilita el sistema y que puede inclusive generar un efecto contrario. Los mecanismos puntuales todavía no están muy esclarecidos, pero sí, muy buena observación. Ah, ok. Ok, sí, gracias. Sí, por nada. Profe, nada más una duda. Entonces, lo que van a hacer los fármacos solo es como modificar el tiempo de apertura o de que esté inactivado el receptor. Sí, exactamente. Entonces va a ser el tiempo en que pueda estar funcionando o no esté funcionando. Ok, gracias. Ujú. Ok.